Buenos días, familias, buenos días, chicos, que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana? Aparte de con frío, ¿sí? Con sueño, ¿cómo andamos hoy? Hoy es día 21 de enero, ya llevamos 21 días del año, 3 semanitas, estamos cerrando la semana 3, ¿no? Y la semana pasada, ¿quién se acuerda de qué trató la prédica de la semana pasada? ¿De qué, Pastor David? De propósitos, de cómo cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Entonces, la última vez que yo prediqué aquí con ustedes en diciembre, yo les comentaba que siempre la llegada de un año nuevo viene con mucha esperanza, como que la gente viene así como que es algo nuevo, un nuevo comienzo, una nueva vida, nuevos hábitos, y viene como que con esta marca, ¿no? Año nuevo para muchos es esperanza. Y hoy quiero hablarles algo que va muy en contra de la esperanza. Vamos a hablar acerca de raíces de amargura. Primero me gustaría que leyéramos un texto y después continuamos con esto de la esperanza y el antepuesto, sería así, el antepuesto de la amargura. Vamos a leer Éxodo 15, versículo 22 al 27. Los que tengan su Biblia pueden buscarlo y con un amén, ya lo tengo, ya estoy aquí, me hacen saber que están ahí en el capítulo correcto. Los que aún no tienen una Biblia o no la traen, lo vamos a estar proyectando acá en la pantalla para que lo podamos leer juntos, ¿ok? Dice así, el título dice, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ok, bien, les voy a poner un poquito en contexto de este texto. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, apenas, hace unos días atrás. Atravesaron el mar Rojo, que fue abierto, ellos vieron como el mar se abrió, les abrió paso para que el ejército de Egipto no los alcanzara y no los matara. De hecho, esta canción que cantamos al final, yo pedí que la pusieran en el tiempo de alabanza porque habla de estos días antes de este suceso que acabamos de leer. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, el día que salió de Egipto, se encontraban frente al mar y Faraón se arrepintió de habernos dejado salir. Se arrepintió y salió con todos sus hombres de guerra, con todos sus carros, sus caballos, con todo lo que tenía de guerra. Entonces, todo el ejército de Egipto viene detrás del pueblo de Israel y el pueblo de Israel ya no tiene hacia dónde correr. Habían caminado hacia la orilla del mar y ya no podían regresar por donde habían venido porque por ahí venía el ejército para matarlos y obviamente pues no podían de manera natural, físicamente, atravesar el mar o aventarse a nadar. No sabemos si ellos sabían nadar o algo así, que yo creo que no, porque ellos se dedicaban a todo Egipto, ¿no? Eran esclavos de Egipto, a las cosechas de Egipto, a la construcción de Egipto, entonces yo dudo que alguno tuviera la habilidad de nadar y poder escapar por el agua. Entonces Moisés clama al Señor, el Señor le dice, extiende tu mano y háblale al mar, ¿no? Y entonces se abre el mar y pasa el pueblo y es salvado. Y dice la Biblia, viene registrado un cántico que es un montón de párrafos, me parece que es un capítulo completo de un cántico que el pueblo de Israel entona cuando fue librado de Egipto. Y precisamente estas frases de echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, de ahí viene ese cántico, de esa porción de la Biblia.
esa parte de su diestra es todo poder, mi Señor es grande y le cantaré por siempre, porque grandes son sus misericordias y grande es su maravilla y la. Eso había sucedido 3 días antes de este suceso que leímos en la porción de la Escritura. Dice la Biblia que el pueblo caminó por 3 días sin hallar agua. 3 días sin tomar agua en el desierto. ¿Se lo pueden imaginar? Qué difícil situación, ¿no? Complicado. Y yo me imagino que así como iban caminando y iban transcurriendo esos días, ese cántico de gozo que habían entonado 3 días antes había disminuido, ¿no? Ya no iban a lo mejor iban tengo mucha sed. Entonces ellos estaban en este caminar en el desierto, no sabían qué era lo que esperaba, nunca habían estado ahí, era un lugar que no conocían, no sabían a dónde iban. La tierra a la que Moisés los iba a dirigir, solo él la conocía. Él había pasado 40 años ahí en el desierto conociendo donde había pastura, porque él era pastor de ovejas durante esos 40 años, donde había agua. Él lo sabía, lo conocía, pero el pueblo no. Nunca había salido, no sabían sobre ese territorio, los animales que se iban a encontrar ahí, no tenían la menor idea, pero iban confiando en el Señor y iban siguiendo a su líder, Moisés. Entonces dice la Biblia que después de 3 días encontraron un estanque, el estanque de Mara. Y cuando ellos bebieron de esa agua, se dieron cuenta que no era agua bebible, que era agua amarga. Y entonces dice la Biblia que ellos empezaron a murmurar y empezaron a decir, vamos a morirnos en este desierto. ¿Se imaginan? 3 días antes, solo 3 días antes, habían visto el mar abrirse, algo sobrenatural, algo impresionante. Habían pasado el mar en seco, habían visto una columna de fuego que impedía el paso del ejército del faraón para que murieran. 3 días antes habían visto eso tan glorioso y maravilloso con sus propios ojos. Y nos sacaron al desierto para morirnos. Moisés, nos trajiste para matarnos aquí. No tenemos agua que beber. Nos vamos a morir. Yo creo que la amargura del agua solo dejó al descubierto la amargura del corazón de estas personas. Por eso hoy vamos a hablar acerca de raíces de amargura. Hebreos 12:15 habla acerca de las raíces de amargura. Vamos a buscarlo, dice bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo me puse a buscar un poquito acerca de la amargura, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura? ¿Por qué Pablo nos dice, cuiden que no hayan ustedes ninguna raíz de amargura? Que no haya eso, que esté fuera de ustedes esto llamado amargura. Y encontré que la amargura se puede definir como una aflicción o un disgusto, una angustia del alma, estar triste o desanimado y desesperación. Y aquí es donde viene esto que yo les decía, que el año comienza con mucha esperanza, pero la desesperación, que es un producto de la amargura, es exactamente lo contrario a la esperanza. Esperanza, desesperanza, desesperación, esperanza. No pueden convivir juntas, no puede haber, no puedo decir, yo tengo esperanza en Dios, pero en mi corazón estoy desesperado por una situación que está sucediendo a mi alrededor o en mi vida o en mi interior, ¿no? En mis emociones o algo en mi persona. No pueden convivir juntas. Entonces, por eso es importante que podamos identificar
raíces de amargura en nuestro interior y poderle darle al Señor el control de estas situaciones. Ok. Características de la raíz de amargura: profunda tristeza, resentimiento, hostilidad e ira reprimida. Es como un veneno que te contamina a ti y a otros. Nos contamina y nos hace olvidar de la bondad de Dios. Vamos a leer Salmo 73, 21, 22. Se me hizo un versículo un poco bastante fuerte. Habla sobre la amargura. Salmo 73, 21, 22. Este es David hablando. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, algo físico por la amargura. Ojo ahí, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Como una bestia, como un animal, dice David. ¿Por qué? Vamos a regresar al 21. ¿Por qué él era como una bestia? Se llenó de amargura mi alma. Ay, qué difícil, ¿no? Yo dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué el tener un alma amargada? ¿Por qué el tener amargura en mi vida o en mi corazón me hace como una bestia, ¿no? Y pues lo entendí cuando leí las características, porque empiezas a vivir solo en base a tus emociones, o a tus necesidades, lo que tú consideras tus necesidades, ¿no? Como los animales, ¿tienen hambre? Comen. Y ya, ¿no? Es como todo lo que hace. ¿Tienen sueño? Duermen. O sea, todo lo que necesitan en lo natural lo buscan inmediatamente. Ya no hay como que un humanismo, una humanidad en nosotros, ¿no? Estamos como que viviendo en automático, creo yo. Entonces David dice, yo era una bestia, como una bestia delante de ti, a causa de la amargura en mi alma. El siguiente versículo es el 22, ¿qué dice? Dice, tan torpe era yo que no entendía por qué, y ya después, supongo que ya cuando escribe esto, digo, porque estaba amargado. Ya después en este salmo, no lo vamos a leer, pero él empieza a hablar de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios, de cuántas veces el Señor lo había librado de sus enemigos, y eso fue para David la esperanza en el Señor, el antídoto para la amargura que había en su alma. Entonces, dice aquí que una característica de las personas con amargura es que experimentan una profunda tristeza. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se ve la amargura en una persona? ¿Verdad que la amargura tiene rostro? O sea, yo pienso así, amargura en una persona. Lo primero que pienso son ojos caídos, enojados y boca triste. Como un semblante, como mitad y mitad. Enojo, tristeza. Así, ¿no? Hostilidad, pero profunda tristeza. Resentimientos, son personas que viven con resentimientos. ¿Y a poco no hemos escuchado eso de, no, esa vecina está bien amargada? Desde que la dejó su esposo, está así. ¿O no? Sí hemos escuchado mucho eso, ¿no? No, desde que su hijo se fue, ese señor se volvió bien amargosito, ¿no? Entonces hay resentimientos en la vida de esas personas. Hostilidad e ira reprimida. En los hombres la hostilidad y la ira se refleja mucho como que llegan a los golpes, se pelean, gritan, ofenden. Y estudiando esto acerca de la hostilidad y la ira reprimida, descubrí que la calumnia, que también es una característica de las personas con amargura, es violencia, es hostilidad, la calumnia, pero es más común en el género femenino. Es la manera en que nosotras las mujeres somos violentas, calumniando a las personas. Quizá no te voy a herir físicamente, no te voy a golpear, pero socialmente sí te voy a ensuciar para que otros piensen mal de ti. Socialmente sí voy a manchar tu imagen, te voy a lastimar de esa manera para que seas afectado. Y eso es hostilidad y es una característica de la amargura. Dice que es como un veneno que te contamina a ti y a otros. ¿Cómo dice ese dicho mexicano? El que anda con lobos, aullar aprende. Yo no sé si sea mexicano ese dicho, ¿no? Yo lo he escuchado aquí en México, así que se lo atribuyo a México. Pero es algo muy real, es algo que a mí me pasaba, de verdad.
Cuando yo estaba estudiando en el instituto hubo una persona en la que yo decidí como que mantener distancia y ya no juntarme con esa persona en específico porque tendía a hablar mal de las personas. Pero a mí me pasaba que yo compraba pleito ajeno. O sea, ella me contaba, no, es que me hizo esto y aquello, y es bien así, y me dijeron esto de esta persona y así. Entonces yo cuando veía a esa persona que a mí no me había hecho nada y que no me constaba lo que ella me había dicho, yo estaba enojada en contra de esa persona. Así, ay, esta me cae bien mal, ni lo conocía, ni lo había tratado, ni nada. Pero la amargura de la otra persona me había contaminado a mí y ahora yo estaba amargada en contra de esa persona que no me había hecho nada. Entonces, la amargura, por eso dice que es como un veneno que te contamina a ti y a los que te rodean. Nos hace olvidar de la bondad de Dios. Eso creo que es lo más difícil. En diciembre yo les hablaba acerca de la importancia de la gratitud, de tener un corazón agradecido y cómo eso nos beneficia a nosotros aún físicamente, aún en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestra relación con Dios, la relación con las personas con las que convivimos. Pero la amargura te puede hacer olvidar de lo bueno que Dios ha sido, porque viene acompañado de mucha negatividad, de todo, dicen por ahí, o sea, tú ves el negrito en el arroz, ¿no? Todo está bien, todo es arroz, pero para ti no ves lo que es arroz, tú ves esa piedrecita, eso negrito, eso que está mal, eso es lo que yo veo y eso es en lo que me enfoco. Entonces nos hace olvidar de las cosas buenas que sí hay a nuestro alrededor, las cosas buenas que sí nos han pasado. Ok, llegamos. ¿Cómo puede llegar la amargura a nuestras vidas? A causa de una pérdida, a causa de pruebas, heridas o amistades, como se los decía, ¿no? O sea, puede llegar a través de otra persona que te contamina con amargura. Las pérdidas son necesarias y son parte de la vida, ¿no? El perder personas, perder un empleo, perder dinero. En el mundo de las inversiones, de los grandes empresarios, saben que llegaron al éxito también perdiendo, no siempre ganando, ¿no? Aprendieron a sobreponerse de las pérdidas, en la pérdida de una relación, en la pérdida de un trabajo. La amargura puede llegar de esa manera. En las pruebas cotidianas de la vida, pruebas económicas, pruebas en nuestra salud, pruebas en nuestras relaciones familiares, a través de heridas de las personas que amamos, heridas de injusticia, heridas de abandono. Por ahí puede venir la amargura. Y de las amistades. Encontré, bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que actuaron a través de la amargura. Pero yo esta semana escuché la historia de Absalón y de verdad yo dije, Señor, lo que un corazón amargado puede llegar a hacer. Y vamos a encontrar en Absalón, ahorita les voy a decir quién es, todas las características que hemos leído que tiene una persona amargada. Absalón era un hijo del rey David. Todos ubicamos al rey David, el de la Biblia, ¿no? Era un hijo del rey David. Y Absalón tenía una hermana llamada Tamar. David tenía muchos hijos, tenía varias esposas y tenía muchos hijos. Entonces, Absalón tenía una hermana llamada Tamar y tenía un medio hermano llamado Amnón. Resulta que Amnón se encaprichó con Tamar, se enamoró de ella, estaba obsesionado por ella. Y entonces él idea un plan para poder tenerla como mujer, para poder, tenerla. Él se finge enfermo y estando enfermo le dice a su papá, el rey David, ¿por qué no mandas a mi hermana Tamar a que me cuide mientras yo estoy enfermo, que me haga de comer, que me haga un guiso, que me lo traiga, que me prepara? Y el rey David no vio esto mal. Dijo, pues es su hermana, él está enfermo, está mal, y permitió esto, que Tamar fuera a cuidar a Amnón, le diera de comer, lo cuidara mientras estaba enfermo. Entonces sucedió que Amnón,
obsesión por Tamar, la tomó a la fuerza. Abusó sexualmente de ella y después de eso la despreció. No consideró como que el casarse con ella, quedársela como mujer, no. La despreció. Se le pasó el encaprichamiento, obtuvo lo que él quería y la dejó ir. Entonces Absalón, hermano de Tamar, se enojó muchísimo por lo que le había sucedido a su hermana, por lo que había sucedido. Y él fue y le dijo al rey, oye, tu hijo hizo esto, ¿qué va a pasar? La ley de Israel decía que ese hombre tenía que morir. Era lo que tenía que pasar. La ley de Israel que Dios había dado, que estaba estipulada, era que ese hombre tenía que morir por lo que había hecho. Y el rey David decide no hacer nada. No hizo nada. Nada, absolutamente nada. La Biblia no registra que haya hablado con Absalón, nada. No hizo nada. Y entonces el corazón de Absalón se llenó de amargura por la injusticia que había vivido su hermana Tamar. Dice la Biblia que él se fue lejos, y pasaron 2 años y él volvió a visitar a su papá y todo. Le dice, ay, fíjate que he estado trabajando con ovejas, se viene la temporada de trasquilar las ovejas y quiero hacer una fiesta, porque era como que una gran, como que esa temporada era cuestión de fiestas, ¿no? Entonces él dice, comienza la temporada de trasquila, quiero hacer una fiesta, rey, eres invitado, ven a mi casa, ven con todos tus hijos, vamos a celebrar, los invito y todo, ¿no? Y David le dijo, ¿estás seguro que quieres que vayamos todos? Porque vas a gastar mucho dinero. Y Absalón le dice, sí, rey, vengan todos. Y el rey le dice, yo no puedo ir, pero todos tus hermanos pueden ir. Entonces el rey les dice a sus hermanos, ¿sabes qué? Van a ir a casa de Absalón, a la fiesta que los está invitando, mi hijo y todo, ¿no? Y resulta que van a la fiesta, están tomando, están festejando el tiempo de la trasquila, y Absalón le dice a sus trabajadores, me vigilan a Amnón, y en el momento en que vean que él está borracho, lo matan. No se preocupen de nada, no se preocupen de pagar el crimen, de lo que el rey les vaya a hacer, porque lo están matando bajo mis órdenes. Ustedes lo van a matar, ¿no? Entonces, sucede tal cual. Estaban en la fiesta y todo, cuando Absalón vio que su hermano ya estaba bastante tomadito, que ya no iba a poder huir, le da la señal a sus trabajadores y van y lo matan. Entonces todos los hermanos de Absalón se asustan y dicen, vámonos, de aquí ahorita este cuate nos va a matar a todos. Entonces quién sabe qué otros planes tenía, y agarraron sus mulas y se fueron. Y dice la Biblia que llegó un mensajero con el rey David y le dijo, tu hijo Absalón mató a todos tus hijos. Y se quedó así, ¿qué? ¿Qué pasó, no? Dice la Biblia que él se entristeció mucho, se angustió, y luego vino otra persona y le dijo, no creas lo que te han dicho, solo Amnón ha muerto, y esto Absalón ya lo tenía preparado desde antes. Este era su plan desde el principio, matar a su hermano. Suceden estas cosas y resulta que el rey decide no hacer nada en contra de Absalón. Otra vez dice, ok, no pasa nada, no hace nada, ¿no? Y dice la Biblia que entonces Absalón empezó a idear un plan para convertirse en el rey de Israel. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Para ganarse el favor del pueblo, se paraba a la entrada del palacio. Y la gente que venía a arreglar asuntos con el rey, lo saludaba a él primero, ¿no? Entonces, yo me imagino que llegaba la gente y Absalón le decía, ay, hola, ¿de dónde viene? ¿Cómo está? ¿Qué viene? ¿No? ¿Qué le interesa? ¿A qué viene? ¿No? Y a lo mejor ya le decían, no, pues vengo a solicitarle al rey esta situación con mi tierra, esta situación en mi ciudad, así. Y entonces Absalón empezó a contaminar al pueblo. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que fue así como esto comenzó, que él empezó a decirle, uy, el rey está bien ocupado, a ver si te atiende, a ver si alcanzas audiencia con alguno de sus consejeros. Ahora bien, si quieres un consejo, yo te aconsejo esto. Y ya, la gente entraba al palacio, salía y de seguro le decía, ¿a qué no te recibió el rey?
¿Verdad que no te dio solución? Te dije, ay, ¿quién me diera a mí ser un día rey de Israel? Yo haría justicia al pueblo, yo, esa tierra de donde tú vienes, ahí haría este proyecto, haría esto, haría aquello. Entonces, esto era lo que hacía Absalón, se sentaba en la entrada y recibía a la gente y empezó a ganarse el favor del pueblo. A tal punto que cuando Absalón ya tenía al pueblo ganado, inició toda una rebelión para destronar a su padre. Que destronó a su padre, David salió huyendo y resulta, y aquí viene otra persona que yo dije, otra persona que tenía raíz de amargura, porque me puse a investigar quién era ese personaje. El rey David tenía un consejero, que ese consejero le dio un mal consejo a Absalón. El consejo que le dijo fue, ¿sabes qué? Si tú quieres que el pueblo te reconozca a ti como rey, yo te aconsejo que pongas una carpa aquí en el balcón y que ahí en la carpa, a vista de todo el pueblo, tú tengas relaciones sexuales con todas las esposas de tu padre. Y así el pueblo te va a reconocer como rey. Eso era una aberración en el pueblo de Israel. Yo sé que suena horrible aquí, en el contexto que estamos hablando, eso suena horrible, suena espantoso, ¿no? O sea, él empezó a tener relaciones con cada una de las mujeres de su papá, sus esposas y sus concubinas. Y esto lo hizo siguiendo el consejo de un consejero que era de David. Este hombre, yo me puse, no me recuerdo cómo se llama, y eso que lo estuve leyendo en la semana, pero este hombre, resulta que yo leyendo ahí quién era este sujeto, resulta que este hombre era abuelo de Betsabé. Betsabé fue una mujer que David desde su balcón la vio bañándose, la mandó a traer para tener relaciones sexuales con ella y luego mandó a matar a su esposo porque la había embarazado. Y entonces, como no logró que ese hijo pasara por hijo del otro hombre, mandó a matar al esposo. Y su consejero era abuelo de Betsabé. O sea, se imaginan, pasaron muchos años de esto. Y ese señor, ese consejero, había guardado amargura en su corazón y en el momento que vio la oportunidad de vengarse de David, la tomó. Estuvo ahí cerquita, trabajando con él, aconsejándolo y todo. Pero cuando vio la oportunidad de lastimarlo, lo hizo por la raíz de amargura. Y entonces le dijo a Absalón, ¿sabes qué? Haz esto, esto, esto y esto. ¿La amargura puede venir por nuestras amistades? Sí. ¿Por las personas con las que nos rodeamos? Sí. Y bueno, el final de Absalón fue muy trágico. Mientras estaba toda esta persecución, que lo andaban persiguiendo a él, que él andaba buscando al rey David y todo. La Biblia dice que él era un hombre muy apuesto, muy alto, y que su cabello era muy largo. Entonces dice la Biblia que él iba en un carro en medio de esto de la batalla, en la persecución y demás, y se quedó enredado en un árbol, y obviamente por la velocidad del carro, pues él se quedó ahí colgado del árbol de los cabellos, el carro continuó, y alguien del ejército de David lo vio, y pues con un arco, él estaba ahí colgado como un blanco, pues casi inmóvil, y le dio un flechazo al corazón. Y así murió Absalón. Había dividido al pueblo, había deshonrado a su padre, a sus esposas, había asustado a todos sus hermanos, había hecho como esta gran campaña para ser el rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. Entonces, hermanitos, la prédica está acá. ¿Ok? Gracias. Entonces, todo esto a raíz de la amargura, de lo que había sucedido con su hermana Tamar. Ahora, yo sé que este es un ejemplo como que muy grave, ¿no? Uno va a decir, ay, no, a mí si me hicieran algo feo, yo no mataría a alguien o así. Pero, o sea, la raíz, el veneno de la amargura es el mismo y te puede llevar a hacer cosas que ni tú te imaginas. Hay decisiones en tu vida que quizá has tomado a base de una raíz de amargura. El cortar alguna relación con alguien de tu familia, por ejemplo, ¿no?
el hacer alguna tranza por ahí, de decir, ay, pues a mí me ha robado mucho el pueblo, entonces yo sí puedo tener la oportunidad de agarrar de acá, agarro de acá. Desgraciadamente la amargura nos puede impulsar a tener conductas adictivas. Hay muchos riesgos en permitir que la amargura haga nido en nuestro corazón y crezca ahí. Creo que Pablo no se equivocó al usar la palabra raíz, porque la raíz es algo que profundiza y que se extiende, ¿no? ¿Han visto esas imágenes de cómo son las raíces de los árboles? O de las, por ejemplo, de las palmeras, que las palmeras se ven bien delgaditas, altotas, pero su raíz es increíblemente profunda. Ahí en la base, en donde yo estudié, quisieron replantar unas palmeras y empezaron a desenterrarlas y con máquina, y yo veía ese hoyo gigante y nunca veía el punto en el que iban a sacar esa palmera, hasta que la cortaron, porque no había forma de replantarla, o sea, la querían sacar de un lugar y plantarla en otro lado, pero no fue posible porque la raíz profundiza. Entonces creo yo que Pablo no se equivocó al utilizar la palabra raíz, porque es algo que a lo mejor comienza muy chiquito, como una semillita en nosotros, ¿no? Una mala palabra que recibimos, una injusticia que vivimos de pequeños, algo que nosotros consideramos injusto, alguna pérdida en nuestra vida, y comienza con algo chiquitito, y cuando menos nos damos cuenta, eso ya creció y extendió y contaminó muchas otras áreas de nuestra vida. El riesgo nos aleja de Dios y disminuye la fe. Tiene el potencial de destruir la salud. ¿Se han escuchado esas personas que dicen, ay, yo veo a esa persona y me provoca bilis en el estómago, se me tensa todo el cuerpo? Es real, la amargura nos puede afectar muchísimo. Dice la Biblia que la amargura de espíritu seca los huesos, y es muy real. Nos puede afectar en nuestra salud, nos roba nuestra felicidad, y hay un riesgo de adquirir conductas adictivas, porque pues no encontramos satisfacción en nada, y cualquier cosita que nos pueda producir un poco de felicidad, alegría o alguna emoción, pues ahí estamos en la búsqueda de eso. Nos esclaviza a un recuerdo o a heridas del pasado. Hace 20 años, tu papá te dijo menso, ¿no? Y ahí se te quedó. Y tú eres esclavo de ese recuerdo. Ahí estás, no, cuando yo era chiquito. Les voy a contar que cuando yo tenía 10 años, creo, mi papá me regaló 2 chivitos. Esa historia, creo que nunca la he contado en una predicación. La he contado a algunas personas de aquí, no sé si la conozcan, pero mi papá me regaló 2 chivitos bebecitos, que su mamá se había muerto. Yo no sé cómo los consiguió él, pero la cosa es que su mamá se había muerto y esos chivitos no tenían como que gran esperanza de sobrevivir, pero me los regaló. Entonces yo los vi todos bebecitos y les puse nombre, les puse collar y les daba mamila, porque estaban bien chiquitos, entonces yo les daba mamila a los chivitos y fueron creciendo y eran mis mascotas. Iba a la biblioteca del pueblo, vivíamos en Telles, entonces yo iba a la biblioteca del pueblo y me llevaba mis chivitos y los amarraba fuera de la biblioteca, y ya que iba de regreso me los regresaba. Los llevaba a la tienda, me seguían, jugaba con ellos, y yo amaba a mis chivitos, me encantaban. Era uno canelita y uno güerito, ¿no? Resulta que cumplía yo años y salí, no sé, la cosa es que yo salí de mi casa. Y cuando llego de mi casa, de verdad este recuerdo yo lo tengo bien vivo en mi mente, o sea, en serio, yo lo tengo así, yo puedo, hasta me acuerdo de qué color estaba vestido el pastor ese día. Así, o sea, está así. Y eso ya tiene 20 años, o sea, le estoy hablando de 20 años atrás. Yo llego, era mi cumpleaños, entonces yo llego de mi casa, no sé, eso sí, no sé a qué salí. Y abro el zaguán, o sea, me acuerdo bien la escena, yo saqué mis llaves, abrí el zaguán, abro, doy el paso adentro y lo primero que veo de este lado, lo primero que veo de este lado es a mi hermano vaciando una tina de sangre en la coladera del patio. Yo volteo hacia este lado y en la otra coladera estaba la cabeza de mis 2 chivitos, así.
Y el pastor pelando el cuerpo de uno de esos chivos, ¿no? Quitándole la piel. Entonces yo, una niña de 11 años, en su cumpleaños, me quedé así de, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué los mataron? ¿Qué están haciendo? Entonces mi papá me dijo, es que va a venir tu tía por tu cumpleaños, vamos a hacer birria de chivo. No, o sea, ese día fue el peor cumpleaños de mi vida. Me la pasé llorando, llegó mi tía, yo no la quise ver. Y eso que ahorita me da risa y que lo puedo contar así bien tranquila, era algo que a mí me dolía mucho y que me había amargado mi corazón a tal punto de que yo dejé de hablarle a mi tía hasta que yo tenía como 15 o 16 años, porque en mi mente de niña, es que mi tía sabía hacer la birria y por su culpa mataron a mis chivitos, ¿no? O sea, y entonces, y yo contaba esto, tenía 20, 21, 22 años y lo contaba y lloraba. Yo lloraba por mis chivitos porque sí los quise mucho, la verdad. Sí los quise mucho. Si me quieren regalar un chivito, regálenmelo, pero después no se lo coman, por favor. Entonces yo viví esclavizada a ese recuerdo y cuando yo lo recordaba, el dolor para mí era tan real como ese día. Yo ya era un adulto de 20 años llorando por un suceso de los 11 años. Ahí ya no suena nada divertido. Porque sí, esa niña de 11 años lloró, se traumatizó, sí, claro que sí se traumatizó, pero yo ya era un adulto llorando como una niña chiquita por un suceso que ya había pasado, ¿no? Ya había sucedido. Al punto de que yo no comí chivo, creo que probé la carne de chivo, ahora que lo recuerdo, como hasta los 27 años, algo así, yo probé la carne de chivo porque yo estaba traumadísima y me decían, ay, vamos a comer birria de chivo. No, yo no quiero, mírenme otra cosa, mírenme arroz o no sé, otra cosa, ¿no? De que estaba así como que tan marcada por ese suceso. Pero yo estaba esclavizada a ese recuerdo y la amargura que había traído ese suceso en mi vida seguía viva en mí. Y sé que suena muy raro, pero yo tuve que perdonar a mi papá para librarme de esa amargura y perdonar que haya matado a mis chivos y a mi tía que los haya cocinado. Me acuerdo que sí le pedí perdón como a los 15, 16 años, algo así. Más obligada por mi papá, porque cuando venía mi tía, pues yo me metía a mi cuarto y no salía, y no le hablaba. Y mi tía todavía me dice, ¿te acuerdas cuando me dejaste hablar a uno de tus chivos? Entonces, cositas así, que parecen tan chiquitas, sí pueden traer amargura a tu vida. Y pueden, como en mi caso, fracturar la relación personal con mi tía. Tener un resentimiento en contra de mi padre, y el resentimiento te lleva a la deshonra, como fue lo que le pasó a Absalón. Él deshonró a su padre. La amargura lo llevó a deshonrar a su papá. Lo llevó a querer matar a su padre, a matar a su propio hermano, la amargura del corazón. Entonces, no podemos permitir ser esclavos de estas cosas que ya pasaron. Y no va a existir en ningún momento la oportunidad de regresar a ese punto de tu vida para cambiar lo que ya sucedió. Lo que sí puedes hacer es tomar la decisión de no vivir en ese dolor, de no vivir en ese rencor y de no permitir que la amargura te siga contaminando a ti y a los que te rodean. Negativismo, queja constante. Que si hace calor, ay, hace mucho calor. Que si hace frío, ay, está nublado, tengo frío. Con nada estamos contentos. Enojo incontenible. No te puedes contener para ofender, para herir, para lastimar. Malinterpretan las cosas y tienen deudas de amor. Esto a mí me causó como que, ay, la amargura te puede hacer creer que la gente te debe algo. Mi papá está en deuda conmigo porque no me amó como yo quería que me amara. Mi mamá está en deuda conmigo porque no me cuidó, porque trabajó en lugar de cuidarme. Mi hijo está en deuda conmigo porque esto. Deudas de amor. Tú piensas que la gente te debe y malinterpretas, ¿no? A lo mejor yo estoy aquí predicando, diciendo cualquier cosa, seguro lo está diciendo por mí. Hizo toda su prédica y todo su estudio de la semana para decirme eso a mí.
todo es personal, todo es para, todo el mundo está en tu contra. Levantan con calumnias, no confían en nadie, hay orgullo. Y yo cuando estudio para estos temas me siento tan identificada y digo, ay, qué bueno, Señor, que me estás hablando esto porque puedo mejorar en esta área y puedo identificar que todavía hay amargura en mi corazón. Pero hay una solución. Vamos a regresar a Éxodo. Éxodo creo que es el versículo, Éxodo 15, creo que es el 22, ya les digo. El 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Muchos pastores, muchos teólogos concuerdan que esta pequeña porción de la escritura que leímos al principio es una ilustración de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Ese árbol representa el madero de Cristo Jesús, representa a Jesús. Solo Jesús puede endulzar la amargura, convertir la desesperanza, la desesperación en esperanza. Solo Jesús lo puede hacer. Porque humanamente sí podemos decir, ya no voy a ser tan amargado. Humanamente sí podemos intentar cambiar nuestro estilo de vida, la manera en la que reaccionamos, la manera en la que sentimos las cosas. Lo podemos intentar, pero creo yo que se necesita un milagro de parte del Señor para de verdad quitar esas raíces de amargura de raíz. Y esto se logra a través del arrepentimiento y a través del perdón, de experimentar el perdón y de soltar el perdón. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque uno puede decir, ¿por qué si a mí fue el que me hicieron algo malo y por eso estoy así amargado y enojado contra la vida? A mí es el que me deberían de pedir perdón. Arrepentimiento porque no es bueno que tú permitas que esto se anide en tu corazón. Arrepentimiento porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no estamos cumpliendo ese mandamiento, estamos pecando. Y si estamos pecando, necesitamos la gracia del arrepentimiento. En el caso de los hijos, arrepentimiento por estar deshonrando a nuestros padres, por el resentimiento y la amargura que tenemos en contra de ellos. En el caso de los padres, arrepentimiento, porque la amargura en nuestras vidas nos pudo llevar a cometer acciones o tomar decisiones que lastimaron a nuestros hijos, que los hirieron. Necesitamos la gracia del arrepentimiento. Esto es un regalo. El arrepentimiento es muy diferente al resentimiento. Resentimiento es volver a sentir la culpa, volver a sentir el enojo, volver a sentir la tristeza. Eso es el resentimiento. Arrepentimiento es cambiar y es un don de Dios. Es algo que nos es dado por el Espíritu Santo. No, ni siquiera es algo humanamente natural en nosotros. Proviene del Señor. Arrepentirnos, porque Señor, sí he guardado rencor, sí he guardado amargura, sí he estado esclavizada a ese recuerdo de cuando era niña, que me hicieron esto y esto, sí lo he hecho y he maldecido y he tomado decisiones en base a ese coraje de ese suceso de hace 20 y tantos años, ¿no? De hace 50 años. Arrepentimiento. Y una vez que nosotros nos experimentamos el arrepentimiento, también viene la provisión de la gracia del perdón de Dios para nuestras vidas. Leímos en Hebreos, no vaya a ser que, vamos a leerlo, Hebreos 12:15, dice que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados, porque esto no es algo que nada más te afecta a ti, te afecta a otros, pero dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por la amargura. Vivir en la gracia del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer, saberte amado, saberte perdonado, saber que eres libre de tus pecados, saber que no hay condena para ti, saber que Dios te ama, que eres su amigo, que Él te apoya, que está contigo, que camina a tu lado, que te apoya en tus decisiones, que quiere restaurar tu familia, que quiere restaurar tu vida. No hay nada mejor que vivir dentro de la gracia del Señor.
Y dice Pablo, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia por una raíz de amargura. Y que por esa raíz muchos sean contaminados. Y es una cuestión personal de decir, ok, sí puedo darme cuenta que hay esto en mi vida. Y hoy quiero arrepentirme, experimentar la gracia del perdón y también poder perdonar a quien sea que haya venido a herir, a lastimar, la situación que haya sucedido que trajo amargura a mi corazón. Puede ser tu jefe que te despidió, puede ser tu padre que te maltrató, puede ser tu compañero de la escuela que te menospreció. Hay heridas en el corazón que tienen que ser perdonadas. Y entonces la raíz de amargura puede ser arrancada desde lo profundo, desde la raíz tal cual, para que seamos libres de esto y podamos experimentar gozo y la bondad de Dios y podamos vivir una vida en la gracia del Señor. Vamos a leer Salmo 139. Versículo 23 y 24. Dice David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿El que sigue? Y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Me gusta que David hace esto, que él le dice al Señor, Señor, aquí estoy, examina mi corazón. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle esto al Señor. Señor, examina si hay algo en mi corazón que te ofende. Si hay algo en mi corazón que me está impidiendo experimentar la gracia, vivir en la gracia. Si hay algo que me está separando de ti. Y guíame en el camino de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, tal cual lo dijo David, te pedimos hoy, examina nuestro corazón, Señor. Yo sé que durante esta prédica tú estás hablando, mi Dios, acerca de esa amargura que se anidó en nuestro corazón y que tú, Señor, estás mostrando el momento en el que eso llegó a nuestras vidas. Padre, examina nuestro corazón, muéstranos aquello que está en contra de ti, Señor, aquello que no proviene de ti. Y hoy en el nombre de Jesús decidimos soltar esa amargura. Señor, hoy perdonamos la ofensa, perdonamos esa falla, Señor. Hoy perdonamos a aquellos que nos han herido, a los que nos han lastimado. Mi Dios, hoy te pedimos perdón por haber albergado amargura en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque por la amargura hemos tomado decisiones que han lastimado a otros, porque hemos tomado decisiones que van en contra de tu voluntad y nos ha llevado a pecar. Perdónanos, Señor. Límpianos hoy, Señor. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y haznos libre de toda amargura, Señor. Hoy perdonamos a aquel que ofendió, a aquel que lastimó. Hoy perdonamos, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy recibimos la dulzura de Cristo Jesús. Jesús, tú eres el único capaz de librarnos de estas situaciones de angustia. Eres el único que puede sanar nuestro corazón herido. Jesús, tú eres el único que puede traer paz, esperanza y vida. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Jesús. Gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino como dice tu escritura, Señor, que tú envías tu palabra, como la lluvia llega a los campos para regar la tierra, para que ésta dé frutos, Señor.
Gracias, papá, por lo que hemos recibido y lo que has hablado el día de hoy a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.